En este video te hablaré acerca de los métodos de colecta de abejas y básicamente podemos dividirlos en dos tipos, los directos y los indirectos. Los directos implican el uso de redes entomológicas y la revisión de nidos en campo, y el caso de los indirectos implicarían trampas para la colecta de estos organismos. Básicamente la razón de emplear la red aérea para métodos directos es que se colectarían las abejas sobre las plantas que están en floración. La estructura de una red entomológica aérea es como la que vemos en la imagen, tiene un borde de tela resistente como manta y el saco en sí de la red está formado por una tela que permita ver a través de ella y que sea un poco más ligera. La forma en que se emplea esta red es lanzándola sobre la vegetación, de manera que se forme en la parte terminal, como vemos en la fotografía, una especie de bolsa. Entonces, cuando se va a capturar una abeja, se tira el redesazos hacia la abeja que está en las plantas, y una vez que entró a la red se gira para que quede atrapada en la parte terminal. Este es el método más usual para poder encontrar a las abejas. Implica la búsqueda activa de las mismas en las horas y los tiempos en los que están las plantas disponibles en floración. Por lo mismo, algo que es muy importante para el empleo de este método es saber en qué tipo de flores podemos encontrar abejas visitándolas. Y bueno, la siguiente es una lista de familias en las que es común encontrar a este tipo de organismos. Por ejemplo, una familia que es clásica para estos organismos serían las asteráceas. Es importante observar que tengan, por ejemplo, pétalos o flores liguladas amplias que permiten aterrizar a las abejas, como los ejemplos que vemos en la imagen. La gama de colores que les gustaría a las abejas serían del blanco, amarillo y las violetas o moradas. Y una cuestión importante aquí es que muchas de las abejas que visitan estas flores son especialistas en esta familia. En el caso de la familia Posinaceae, vamos a encontrar también este mismo patrón de coloraciones, blancas, rosadas, incluso colores verdosos, y en este caso la recompensa que ofrecen a las abejas es de tipo néctar. Lo mismo el caso de la familia Posinaceae, tienen flores de forma cónica, como si fueran una trompeta, con los pétalos externos amplios que permiten aterrizar a las abejas. Y vemos un poco la gama de colores que pueden presentar para ser atractivas para estos organismos. Lo mismo el caso de la familia Vignonaceae, donde estarían cosas como la jacaranda, los guayacanes, la rosa morada y las primaveras. Tienen esta misma conformación. Lo mismo el caso de la familia Cactaceae. Aquí, como son flores que normalmente se abren en momentos específicos, habrá que visitar estas plantas cuando las flores están completamente abiertas para encontrar a las abejas. Básicamente diseños de flores amplias de colores amarillos o rosados, y las gamas de violetas y cosas similares como las de las mamilarias. La familia Convolvulaceae, que también en este caso son flores tubulares, además son flores de corta duración, no duran más de un día, y podemos encontrar aquí abejas especialistas. Algo similar con lo que ocurre con la familia Cucurbitaceae, que tiene en general flores de tonos amarillentos y también son flores de vida corta, y en los horarios en los que se abren estas flores es que podemos encontrar a los visitantes. Por ejemplo, las de calabazas, normalmente las abejas llegan durante la madrugada, empieza la visita a estas flores. También la familia Fabaceae, específicamente aquí está dividido dependiendo del diseño de flor. Por ejemplo, de la subfamilia Mimosoideae, básicamente las que son atractivas para las abejas son las que tienen flores compactas y en esta gama de colores del amarillo, rosa o blanco. Si las flores son rojizas y con estambres muy grandes, son flores para otro tipo de polinizadores como colibrís o mariposas. En el caso de la subfamilia Favoidea, que es el grupo similar al frijol, aquí son flores específicas para abejas, ya que el polen se encuentra encerrado y tiene que ser un insecto que llegue a empujar las estructuras fácilmente para poder acceder a la recompensa y por lo tanto polinizar. Con estos diseños y esos colores en general son atractivos para las abejas. Y algo similar ocurre con algunas especies de Cesalpinoidea, que es una subfamilia que tiene también en muchas de las especies el polen encerrado en las anteras,
Entonces, en particular aquí las flores con diseños amarillos o colores amarillos son las más atractivas para las abejas. El caso de la familia Lamiaceae, que es donde estarían las salvias y muchas hierbas de olor, también tienen plataformas para aterrizaje de los insectos y bueno, muchas de ellas son diseñadas específicamente para abejas, en particular las salvias. Algo similar ocurre con esta familia, la Lobeliaceae, que como pueden ver tiene una conformación muy similar, con pétalos formando una plataforma para el aterrizaje de los insectos. En el caso de esta otra familia, las Malpighiaceas, muchas de ellas son específicas para abejas, producen lípidos florales que las abejas recolectan para llevar provisiones a sus nidos. Se van a caracterizar porque tienen pétalos peciolados, como pueden ver en las fotografías. Y otra familia por excelencia visitada por las abejas sería la familia Orchidaceae. Aquí no todas las orquídeas, sino ciertos grupos van a tener aromas y son muy atractivas para este tipo de abejas. En el caso de la familia Scrofulariaceae, también vean, tiene un diseño similar. Aquí seguramente ustedes conocen las llamadas perritos, que son flores que tienen un mecanismo de cerradura que permite solamente a insectos suficientemente fuertes y pesados acceder a la recompensa. Y el caso de las solanáceas, en particular flores como las del solanum o las de los jitomates, son flores especializadas para este tipo de insectos. Lo mismo, algunas verbenáceas van a ser muy visitadas por la recompensa de néctar, cosas como las lantanas o las verbenas. Y para el caso de los machos, aunque esto es un poco menos frecuente, podemos llegar a encontrarlos sobre la vegetación, ya sea en tallos o en hojas, pasando la noche. Pero esto es mucho más difícil de observar en campo. Lo mismo ocurriría con el caso de los nidos. Normalmente no son estructuras muy conspicuas, entonces es difícil encontrarlos y ubicarlos en el campo, pero pueden ser un sitio interesante para ya sea obtener ejemplares o poder estudiar los hábitos de anidación de las abejas, que varían dependiendo del grupo de que se trate, tanto las condiciones del suelo como la arquitectura en sí del nido. En las imágenes podemos ver el caso de una abeja que anida en suelos lodosos y que tienen reservas de alimento líquidas, y en la otra vemos una agrupación de nidos marcados con círculos rojos. En cuanto a los métodos indirectos, por ejemplo, implicarían el uso de estructuras como trampas, como el caso de la trampa Malaise. En este caso tendríamos una plataforma de color negro, una manta negra o una tela negra, y en la parte superior una tela de color claro. Cuando los insectos chocan con la tela negra, al ir volando, tienden a subir al sitio más claro, y hacia la parte final se encuentra un frasco colector. En este caso, eso obviamente depende de dónde se coloca la trampa para la efectividad que presenta. Entonces, si la trampa no está bien ubicada, puede ser que no encontremos muchas abejas. Y lo mismo, en este caso, las trampas Malaise van a funcionar de una manera más sistemática. Entonces, esa es una ventaja que tendrían al estar funcionando independientemente de las condiciones ambientales. En el caso de los métodos indirectos, en general se emplean atrayentes o algún aspecto de biología de los organismos para capturarlos, como sería el caso de las trampas de luz. Aquí básicamente hay varios modelos, pero lo esencial es que tenga una pantalla, una tela blanca y una fuente luminosa. Normalmente la fuente de luz es más efectiva si es luz ultravioleta, y eso se coloca durante la noche, en general en noches que tengan poca luz, por ejemplo cuando hay luna nueva, y se colectan los ejemplares directamente sobre la tela. Desafortunadamente no hay muchas abejas que tengan hábitos nocturnos, entonces no es un método demasiado efectivo para obtener diversidad, pero sí para esos grupos en particular. También se pueden emplear atrayentes químicos. Aquí estamos hablando básicamente del grupo de las abejas de las orquídeas, donde se colocan sustancias químicas, por ejemplo como eucaliptol, vainilla, eugenol, que son la esencia de clavo, y los machos de este grupo de abejas llegan a recolectar esos aromas. Son abejas que viven principalmente en bosques tropicales y ambientes en general húmedos de poca altitud. Entonces se colocan las señales químicas en trozos de papel y las abejas llegan a recolectar estos aromas. Muy efectivo durante el verano y en ambientes tropicales.
Este otro tipo de trampa, las trampas de recipiente o trampas de color, que es otra forma en que se conocen, son pequeños contenedores de plástico con colores que son vistosos para las abejas. En particular, de lo que vemos en la imagen, serían poco efectivos el color rojo y el color verde. Lo más usual es que se empleen tonos amarillos, blanco o azul. Puede ser también incluso colores fosforescentes y tienen un efecto mucho mayor. Y lo que se hace con estas trampas es que se les coloca agua con un poco de jabón líquido, y se colocan en un sitio que esté expuesto a la vista de las abejas. Lo normal es que tienen que dejarse en campo por lo menos 4 horas para poder empezar a encontrar organismos. Entonces se colocan en campo y después de un tiempo se recogen. Las muestras se filtran mediante una coladera y se colocan en alcohol al 70%. Este método en particular es muy empleado para hacer monitoreos en ambientes de reservas y proyectos a largo plazo para ver cómo se comportan las poblaciones de abejas silvestres. Otros métodos que permitirían, por ejemplo, estudiar aspectos de biología serían los nidos trampa y básicamente consisten en colocar habitáculos para que las abejas los empleen como nidos. En el que vemos en la imagen es uno diseñado para abejorros. Esto nos puede servir tanto para estudiar los hábitos de anidación como para favorecer poblaciones de abejas en ambientes silvestres y ambientes suburbanos, por ejemplo. En estos otros ejemplos tenemos el caso de una abeja carpintera, que es la imagen del lado izquierdo, y en los otros son abejas albañiles o abejas jardineras, donde se colocan carrizos para que lleguen a anidar aquí. En el caso de los ejemplares que se obtienen para colecciones, una vez que se colectan, lo ideal es sacrificarlos rápidamente para que no pierdan sus estructuras y no se vayan a dañar. Entonces para esto se emplean las llamadas cámaras letales. En la fotografía observamos un frasco de cristal. Lo más recomendable son los frascos de plástico, pero plástico que sea resistente al acetato de etilo. Se puede emplear, por ejemplo, envases de yogurt vacíos, a los que se les coloca en la parte inferior una capa de yeso. El yeso lo que va a hacer es funcionar para absorber el acetato de etilo, y ya en campo, conforme se van colectando las abejas, se van metiendo en bolsas de papel glacín o papel encerado, se etiquetan con los datos de colecta y se meten a los frascos de cámara letal. El acetato de etilo se coloca antes de la colecta, se impregna simplemente el yeso, colocando un poco de acetato, un chorrito, y permite que los insectos se mantengan flexibles para poderlos montar. Para el caso de los ejemplares colectados con trampas de color, lo que se emplea para almacenarlos es alcohol al 70%, y una cosa muy importante: si el ejemplar estaba en acetato no se debe colocar en alcohol, o viceversa, si ya estaba en alcohol no se debe poner en acetato. En el caso de los ejemplares con alcohol hay que seguir un proceso de colocar un poco de agua jabonosa, lavarlos y después secarlos y peinarlos con un pincel para poder esponjar la pubescencia cuando queremos montar a los ejemplares. En cuanto a los implementos que requerimos para montar una abeja para un ejemplar de colección, los vemos aquí en la fotografía. Básicamente implican alfileres entomológicos, unas pinzas para poderlos manipular, y a veces, cuando son muy pequeños, trozos de papel para pegar a la abeja o a la estructura que se le extrae a la abeja, por ejemplo la genitalia. En esta fotografía vemos una abeja y la posición donde sería colocado el alfiler. Para ubicar más o menos en cualquier ejemplar, lo que tienen que tomar como base sería: en la inserción de las primeras alas pueden trazar una línea imaginaria transversal, y cerca del centro, en lo que vendría a ser el escudo, que es la placa más grande que vemos en el tórax, entonces cerca del centro y cargado al lado derecho se coloca el alfiler. El alfiler tiene que entrar perpendicular hacia todo lo que sería el eje corporal, y dejar arriba suficiente espacio como para poder tomar el alfiler sin tocar el insecto. Esto porque ya que están secos son muy quebradizos, y si queda demasiado seco demasiado cerca, al momento de estar seco el insecto, se rompería fácilmente. El proceso después sería simplemente dejar que se seque, que tomaría entre 3 y 4 días en verano y un par de días en época de sequía. Y también, paralelo a esto, es importante
hacer las etiquetas que llevaría cada ejemplar. Para esto pueden utilizar cualquier procesador de textos y el procedimiento sería el siguiente. Hay que reducir al mínimo los márgenes, utilizar un tamaño de letra de entre 3 y 4 puntos, y lo que van a hacer es insertar en el procesador una tabla de texto. Van a elegir 9 columnas y el número de filas con que tengan 2 es más que suficiente, porque en la última celda, cuando ustedes presionan tabulador, automáticamente va agregando más filas. El tamaño que tiene que tener la etiqueta en promedio sería de 1 centímetro de alto por 2 de ancho, y los datos que tienen que llevar son el país, el estado, municipio, la localidad, la altitud y la vegetación. Para el caso de la altitud, si la tienen de manera precisa, si no, no es necesario. La fecha en que se colectó, se agrega normalmente el ex, que quiere decir dónde estaba asociado el organismo. En el caso de abejas, lo más común es que nos referimos a la planta en la que se estaba alimentando, el hospedero. El caso de las coordenadas es similar a la altitud. Si se tiene de manera precisa se agrega, si no se deja sin esa información. Y finalmente el colector, abreviando el nombre y dejando solamente completo el apellido. Al final de eso se coloca la abreviatura col para indicar que es el colector. Y bueno, finalmente cuando se va a campo, como las abejas van a estar siendo atrapadas en las plantas en floración, es importante ir con cierto tipo de equipo. Por ejemplo, libreta de campo para tomar los datos de dónde están visitando las abejas, ropa de campo cómoda, o sea, zapatos que sean adecuados para campo, pero también que sean cómodos, pantalón largo, camiseta de manga larga, de preferencia algo que sea ligero para poderlo colocar encima de una camiseta normal, o una camisa de manga larga también puede funcionar, gorra o sombrero, o un paliacate en su defecto, y bloqueador, porque normalmente las plantas que están en floración van a estar en ambientes muy expuestos, y en el caso del muestreo con red aérea implica mucho esfuerzo de colecta. Estamos hablando que en un inventario normal se requiere invertir entre 6 y 8 horas de colecta, por lo tanto implica estar entre 6 y 8 horas bajo el rayo del sol, y es bastante complicado debido a la cuestión de insolación y de calor. Y también es importante siempre llevar agua y alimento. Hasta aquí sería todo en cuanto a los métodos de colecta de abejas. Muchas gracias.